Muy bienvenidos a este cuarto video de nuestro taller filosófico de la teoría del diseño inteligente. En este video vamos a seguir con la cuestión de la confirmación de la TDI. Recuerden, por favor, siempre que hay una dirección de mail donde ustedes pueden hacerme preguntas que yo ruego que sean breves y específicas, y donde pueden también preguntarme acerca de algunos artículos en revistas científicas que yo cito acá brevemente, porque no podría extenderme por cuestiones de tiempo, y ahí les puedo dar la referencia, qué journal, qué año, qué volumen, qué número, etc. Bien, antes de ir a otra bala de plata, o sea, otro motivo fuerte de confirmación de la TDI, una pequeña reflexión que siempre cuando hablamos de cuestiones metodológicas y filosóficas de la ciencia empírica y especialmente de la ciencia natural, que es el ámbito en el que estamos, hay que tener en cuenta. Las hipótesis explicativas, las leyes y teorías de la ciencia natural siempre tienen un carácter conjetural o hipotético. Cuidado, eso no significa que sean meras conjeturas, meras leyes, meras teorías, meras hipótesis. Son teorías, leyes e hipótesis que pueden mostrar confirmación. Pero no hay que confundir confirmación con verdad. La ciencia no es, recuerden siempre esto, la ciencia empírica y en especial la ciencia natural, no es una pared donde ladrillo que se pone, ladrillo que queda. Muchas veces teorías, leyes e hipótesis explicativas que se daban por verdades, luego se mostró que eran falsas. La verdad no puede acontecer en las leyes, teorías e hipótesis explicativas de la ciencia empírica por dos motivos. Primero, por motivos lógicos, que algún día en algún video explicaremos. Y segundo, por motivos históricos. Probablemente todos ustedes han oído hablar de Thomas Kuhn, el que escribió La estructura de las revoluciones científicas. Bueno, lo que mostró Kuhn y otros epistemólogos, filósofos de la ciencia, como Gaston Bachelard o Pierre Duhem, antes que Kuhn, es que la historia de la ciencia nos muestra justamente que teorías y leyes que se tenían por verdades absolutas luego cayeron. Esa cuestión histórica basta ya para darnos cuenta que la ciencia natural es conjetural, aunque cuidado, no meramente conjetural. Bien, de cualquier manera, siempre debemos guardar una distinción que en un momento nos va a ser muy útil entre ciencia empírica y ciencia experimental. Lo experimental es mucho más fuerte que lo empírico. Fíjense que la cuestión de a qué temperatura se desmagnetiza un cuerpo ferromagnético, la temperatura de Curie, es una cuestión experimental. Podemos tomar un cuerpo ferromagnético, llevarlo a cierta temperatura y verificar si se desmagnetiza. Eso es experimental. Pero hay también en la ciencia natural cuestiones meramente empíricas, porque no hay posibilidad de hacer experimentos. Por ejemplo, la ley de Louis Chappell sobre las cefeidas, que muestran cuáles son los periodos de luminosidad de esas estrellas, es empírico, pero no es experimental, no tenemos cefeidas para experimentar con ellas. Lo interesante de esta distinción es que aquellas confirmaciones que vamos a ir relatando de la TDI tienen un carácter experimental, no solamente empírico. Bien, recordemos que en nuestro video anterior, video número 3, habíamos hablado de un punto muy fuerte que era cómo la inteligencia, tal como es caracterizada por la psicología y por nuestra propia experiencia como seres inteligentes, daba razón de la complejidad y organización
de los organismos y sus partes. Esto es que era una hipótesis relevante decir que los vivientes son producto de una inteligencia. Y no solo los organismos que los evolucionistas llaman altamente evolucionados, lo mostramos en una esponja. En una esponja. Detrás de las esponjas no hay nada, o casi nada, y sin embargo muestran una complejidad asombrosa. Eso de clasificar a las esponjas como fósiles vivientes ya carece totalmente de sentido. Pero no solo mostramos que la inteligencia es una hipótesis relevante y mostramos ya su primera confirmación viendo la complejidad de los seres vivos, para eso se acuñó, sino también dimos dos razones adicionales. Una, que cuando el ojo penetró en los niveles moleculares de los seres vivos, también descubrió una complejidad asombrosa y que en principio podría ser cuantificada. Pero no solo con eso nos movimos en el video anterior, nos movimos con los genes huérfanos. Si uno atiende a las palabras, un axioma prácticamente, de uno de los grandes líderes del evolucionismo, François Diakov, quien escribió en la revista Science un célebre artículo que sentó la base del evolucionismo darwinista o neodarwinista de la segunda mitad del siglo pasado, que nos decía Jacob que al comienzo había una simplicidad en la codificación genética, o mejor dicho, que las primeras codificaciones genéticas deben haber estado basadas en sencillos conjuntos de bases nitrogenadas, codificando para ciertas primitivas estructuras, primitivos procesos y primitivos catalistas, y que después esa información genética, esa ristra de bases nitrogenadas codificantes, se había ido complejizando a través del tiempo, y si pudiéramos sacar una foto a la complejidad en el tiempo de la base genética de los organismos, veríamos lo que se llama una continuidad. Pero en los años a fines del siglo pasado se descubrieron los genes huérfanos, que muestran una radical discontinuidad, y son miles, no son excepcionales. Dicho sea de paso, hay una cuestión lingüística ahí que yo no expliqué, pero en realidad la palabra huérfanos, orphan gene, no es con PH sino con F, porque es Open Reading Frames, encuadre de lectura abierta de origen desconocido. Pero coincide que, en inglés siempre, con PH significa huérfano, y en realidad son huérfanos porque no tienen homólogos en otros organismos o en otras clases de organismos. Y esa discontinuidad mostramos cómo puede ser con precisión explicada por la hipótesis relevante de una inteligencia creadora. Bien, pero hoy vamos a pasar a otra bala de plata, a otra confirmación muy fuerte que posee la TDI. Se debe a lo siguiente. Desde los años 70 sabemos que en todos los organismos la mayor parte del ADN no codifica absolutamente nada. En el caso del organismo humano, ese ADN no codificante se acerca arriba del 90%, 90 y pico largos. Entonces, ¿a qué se debe ese ADN que está ahí y no codifica nada? Obviamente, los evolucionistas y los no evolucionistas tuvieron que aplicarse a dar razón de ello. Veamos, y lo voy a leer, el paper lo pueden tener ustedes con gran detalle si me lo piden por mail. Digamos que decía, por ejemplo, Douglas Futuyma, que es uno de los líderes del evolucionismo. Estoy citando
citando líderes del evolucionismo, no profesores de biología por hablar así. Y decía, respecto de este ADN sobrante, decía lo siguiente: solo la evolución darwiniana puede explicar por qué el genoma está lleno de genes fósiles, pseudogenes que han perdido su función. Y noten esta frase ahora: un fenómeno que es difícil de reconciliar con el benévolo diseño inteligente. Claro, un diseñador inteligente no va a llenar de piezas que no tienen ningún sentido, sino que estorban, en el mejor de los casos, a un artefacto. Fíjense lo que decía el irónico y famosísimo profesor de Oxford, Richard Dawkins. Dice: los pseudogenes, o sea, el ADN basura, en inglés junk DNA, son útiles para confundir a los creacionistas. Esto amplía su creativa ingenuidad para fabricar una razón convincente de por qué un diseñador inteligente habría creado pseudogenes, a menos que él, el diseñador inteligente, deliberadamente lo hubiera hecho para engañarnos. Fíjense que decía Michael Shermer, el famoso editor de la revista Skeptic, que es una revista que refuerza el naturalismo. Dice: debemos asombrarnos por qué un diseñador inteligente añadió a nuestro genoma ADN basura, copias repetidas de inútil ADN, genes huérfanos, fragmentos de genes, repeticiones y pseudogenes, ninguno de los cuales está implicado en la realización del ser humano. Y Francis Collins, nada menos que cuando era director del proyecto Genoma Humano, decía: a menos que uno piense que Dios ha colocado estos decapitados pseudogenes en estas precisas condiciones para confundirnos y engañarnos. Y Philip Kitcher, finalmente un filósofo, un colega, dice: ¿y si usted fuera a designar el genoma del organismo, lo llenaría con basura? Bien, ¿qué es lo que están diciendo acá los líderes del evolucionismo cuando se descubrió o se quiso justificar la presencia de un ADN que no codifica nada? Primero, dos cosas: que ese ADN inútil es el rastro que ha dejado el ADN de otras especies que son antecesoras de nosotros y que codificaban. Pero bueno, esas especies desaparecieron, pero ese lastre quedó. Y algo más, que al mismo tiempo refuta la teoría del diseño inteligente, porque un diseñador inteligente no va a poner un conjunto de ADN que es un peso inútil, un peso muerto, algo que no tiene nada. Sin embargo, a comienzos o ya en los primeros años del siglo XX-XXI, mientras esta gente decía esto y eran líderes, ya aparecían las primeras publicaciones diciendo: cuidado, este ADN basura tiene un valor trascendental, tiene valores regulatorios. Es más, hay un paper ya de esta misma época, aparecido en Nature, que decía: es el ADN basura lo que nos hace humanos. Hoy, pasados 15 años de esta polémica, sabemos que la mayor parte de ese ADN basura tiene funciones regulatorias esenciales para la realización de los seres vivos. Porque ese genes basura o junk DNA también está presente en bacterias y en todas las especies. Ahora, ¿qué saca uno en conclusión? No olvidemos que nuestra perspectiva es epistemológica. ¿Y qué explica eso? Que la heurística, fijémonos en lo siguiente: una teoría o una hipótesis explicativa tiene una heurística positiva y una heurística negativa. ¿Qué es la heurística positiva? Dado lo que dice la hipótesis, también está señalando
hacia dónde hay que seguir trabajando. Si uno toma la mecánica de partículas clásica, no solo explica lo que quería explicar, sino dice, en esa misma dirección expliquen otras cosas. Por ejemplo, el comportamiento de los fluidos llamados newtonianos. Y también dice, no vayan en otra dirección, porque se van a equivocar. Si recordamos la termodinámica, ¿qué nos está diciendo como heurística negativa? ¿Hacia dónde no hay que ir? No busquen un perpetuo móvil, porque no lo van a encontrar. Entonces, ¿cuál es la heurística positiva de la teoría del diseño inteligente? Busquen bien en los organismos que todo lo que les parece inútil posee un sentido. Esa es la heurística positiva, que es la que movió a esta explicación que yo he dado. Claro, hacia comienzos del siglo XX alguien decía, no, claro, si fueron diseñados, este diseñador inteligente no es muy inteligente, y parecía una refutación fuerte del diseño inteligente. El diseño inteligente, como heurística positiva, decía lo que se deriva de nuestra hipótesis explicativa es que no puede haber cosas que no sirvan en los organismos, justamente porque estamos en presencia de un supremo ingeniero, por hablar así. Bien, creo que por hoy ha sido extensa la explicación, pero estamos en el corazón de nuestra serie de videos. El próximo ya va a tratar sobre el naturalismo y el compromiso ontológico, y luego, posteriormente, seguiremos mostrando criterios de confirmación muy fuertes a favor de la teoría del diseño inteligente. Muchas gracias.